la historia de Eriolo Alfuine, y el final de los cuentos. En este último capítulo nos encontramos con la parte más difícil, aunque, como espero demostrar, no indescifrable de la mitología original, su final, que está entretejido con la historia de Eriol Alfuine, y, por lo tanto, con la historia y el sentido original de Toler S.A. Para desentrañarla, contamos con algunos pasajes cortos e interrelacionados, pero dependemos sobre todo del mismo material que constituye el atento de Gilfanon, y la historia de Arendel, esbozos de tramas escritos deprisa, y en constante evolución, que se encuentran en hojas sueltas, o en las páginas del pequeño cuaderno de apuntes. Se véase la PAG 322. Disponemos de abundante material para este capítulo, y, para facilitar las referencias dentro de, enumerado las citas en orden consecutivo. Pero debo decir que ningún sistema de presentación podría reducir considerablemente la complejidad y la oscuridad inherentes del tema. Toda la descripción muy escueta por lo demás de la marcha de los elfos de Kor, y de los acontecimientos posteriores, se encuentra en el cuaderno de apuntes C, y se inicia a partir del punto en que termina la presentación de ese esbozo en la PAG 325, después de la llegada de los pájaros desde Gondolin, los consejos de los dioses y la conmoción entre los elfos y la marcha de los Inuit y Teleri, cuando los Solosimpi solo acceden a unirse a la expedición siempre que no se alejen del mar. Así continúa el esbozo: una llegada de los Eldar. El primer grupo acampa en la tierra de los sauces. Derrota de Noldorin, y de Valle Noldorin vaga, sin rumbo con su arpa. Tulkas derrota a Melko en la batalla de los marjales quietos. Confinado a Lumbi bajo la custodia de Gorgumotit, el sabueso de Mandos. Liberación de los Noldoli. Estalla la guerra con los hombres. Apenas Tulkas y Noldorin se marchan a Valinor. Egalmotit y Galdor conducen a los Noldoli a Valinor. En los cuentos perdidos, hay referencias anteriores a la batalla en Tazarinan. La tierra de los sauces en el cuento de Turambar Pars 92, 180, y, especialmente, en la caída de Gondolin Pag 197, donde, en la descripción de la estancia de Tuor en esa tierra, se mencionan los acontecimientos que se producirán allí en el futuro. ¿No es cierto acaso que, después de que Tuor se hubo marchado, Noldorin y sus Eldar llegaron a ese lugar en busca de Dorlomin, y el río oculto, y las cavernas donde vivían prisioneros los gnomos? ¿Cómo iban a abandonar su búsqueda cuando ya estaba tan próxima a su fin? Fue entonces, cuando dormían y danzaban allí, que cayeron sobre ellos los trasgos enviados por Melko desde las colinas de hierro, y Noldorin apenas alcanzó a escapar. Value aparece mencionado antes en una oportunidad, cuando el Indomingo lo nombra la primera noche después de la llegada de Eriol a Marvanuat Yaliva I. 25. Mi padre, Valuet, que fue con Noldorin al encuentro de los gnomos. Con respecto a Noldorin, también sabemos que era el Balasalmar, el hermano mellizo de Omaramillo, que llegó al mundo con Ulmo, y que en Valinor tocaba el arpa y la lira, y que amaba a los Noldoli primero. 84, 96, 117, 157-158. En una nota aislada dice lo siguiente: Dos Noldorin huye después de la derrota en la tierra de los sauces, y coge su arpa y parte en busca de Valuet y de los gnomos en las montañas de hierro, hasta que encuentra el lugar donde están cautivos. A continuación llega Tulkas. Melkos salía a recibirlo. Tulkas es el único Gambalar del que se dice en estas notas que participa en la expedición hacia las grandes tierras, pero es imposible saber por qué motivo lo hace, pese a la ira y el dolor de los Valar ante la marcha de los elfos. Véase la PAG 327. En dos notas aisladas se encuentra un indicio muy difuso. Tulkas les da. O los elfos llevan a Limpe con ellos, y los dioses. Orme. Tulkas. Les dieron Limpe a los elfos cuando se marcharon de Valinor. Comparece con la huida de los Noldoli. Y 205. Los Noldoli no tenían todavía Limpe en el viaje, pues no les fue dado a las hadas hasta después, cuando se emprendió la marcha de la liberación. Según uno, Tulkas luchó contra Melko, y lo derrotó en la batalla de los marjales quietos. Y los marjales quietos son los marjales del crepúsculo, allí donde Tulkas luchó tiempo después con Melko. La caída de Gondolin, Pag 249. Originalmente decía Noldorin y Tulkas lucharon. El nombre Lumbi aparece mencionado en otras oportunidades en una lista de nombres relacionada con el cuento La llegada de los Valar I. 117, donde se dice que era la tercera morada de Melko.
y en una nota corta y bastante misteriosa escrita en el cuaderno de apuntes se dice Lunfad. Morada de Melko después de que queda en libertad Castillo de Lumbi. Pero esta historia también desapareció. Es notable que Galmod y Galdor hayan conducido a los Noldoli de regreso a Valinor, como se afirma en un comentario que figura en la lista de nombres de la caída de Gondolin, donde se dice página 274 que Galmod fue muerto en el ataque al poblado que había en la desembocadura del Sirion, cuando Elwyn cayó prisionera, contradice explícitamente esta afirmación. Y, en términos generales, también la contradice la cita que se presenta a continuación, en la que dice que no se permitió a los elfos vivir en Valinor. Solo hay otro comentario relacionado con estos hechos, que se encuentra en el primero de los 4 esbozos que constituyen el cuento de Gilfanon, y que he designado como AI-287. En él dice lo siguiente: 3. Los elfos se marchan al mundo. Captura de Noldorin. Campamento en la tierra de los sauces. Ejército de Tulkas en los marjales del crepúsculo, y muchos gnomos, pero son atacados por hombres en las inmediaciones de Isilome. Derrota de Melko. Conquista de Angamandi, y liberación de los cautivos. Hostilidad de los hombres. Los gnomos reúnen algunas de las joyas. Elwyn, y la mayoría de los elfos, vuelve a vivir en Tol Eressëa. Los dioses no les permiten vivir en Valinor. Esto parece diferir de uno en lo que respecta a la captura de Noldorin, y al ataque de los hombres de Isilome antes de la derrota de Melko. Pero el comentario más notable es el que se refiere a que los dioses no permiten a los elfos vivir en Valinor. No hay motivo alguno para pensar que esa prohibición afectará exclusiva o especialmente a los Noldoli. El texto 3 no se refiere específicamente a los gnomos en este contexto. Y, sin duda, la prohibición debe relacionarse con la tristeza y la ira de los dioses cuando los elfos emprenden la marcha, página 322. Además, en la cabaña del juego perdido se dice y 25 que Ingil, el hijo de Inuit, regresó a Tol Eressëa con la mayoría de los más sabios, y los más hermosos, de los más alegres, y los más bondadosos de todos los Eldar, y que la ciudad que construyó allí fue llamada Coromas, o el reposo de los exiliados de Cor. Indudablemente esto se relaciona con la afirmación que figura en 3, según la cual la mayoría de los elfos vuelve a vivir en Tol Eressëa, y con el comentario que figura en la Pag. 324 guerras con los hombres, y partida hacia Tol Eressëa. Los Eldar no pueden soportar las luchas que hay en el mundo Mingo. A mi juicio, si se las considera en conjunto, estas indicaciones no dejan ninguna duda de que, según el plan narrativo original de mi padre, los Eldar de Valinor partían rumbo a las grandes tierras oponiéndose al deseo de los Valar. Luego cruzaban el océano con los Noldoli liberados, pero, al negárseles la entrada a Valinor, se establecían en Tol Eressëa, como los exiliados de Cor. El comentario de Merili Turinki I. 160 en el que dice que Ingil, el fundador de Cortirion, volvió hace mucho a Valinor, y esta con Manwë permite llegar a la conclusión de que algunos de ellos regresaron finalmente a Valinor. Sin embargo, en el plan original Tol Eressëa seguía siendo la tierra de las hadas, y los exiliados de Cor, que eran Eldar y gnomos, hablaban tanto Eldarisa como Noldorisa. Aparentemente, no se puede encontrar ni comentar nada más en relación con la historia original de la ayuda recibida desde el oeste, y del nuevo ataque contra Melko. La idea original sobre la conclusión de toda la historia fue desechada íntegramente más adelante. Para reconstruirla dependemos en gran medida del esbozo escrito en el cuaderno de notas a partir de la cita 1, esbozo muy incompleto e inconexo que presentamos aquí en una versión ligeramente corregida 4 después de la partida de Arendelle y la llegada de los elfos a Tol Eressëa, y gran parte de esto corresponde a la historia de los hombres. Transcurre muchísimo tiempo. Los hombres se extienden y prosperan, y los elfos de las grandes tierras se debilitan. Su estatura disminuye, mientras que la de los hombres aumenta. Los hombres y los elfos eran antes de un tamaño similar, aunque los hombres siempre fueron más corpulentos. Un Melko vuelve a escapar con la ayuda de Tebildo, que a lo largo de mucho tiempo corta sus ataduras con los dientes. Los dioses están en desacuerdo con respecto a los hombres y a los elfos. Algunos apoyan a los primeros y otros a los segundos. Melko se dirige a Tol Eressëa y trata de crear conflictos entre los elfos, entre los gnomos y los Solosimpi, que están consternados y piden ayuda a Valinor. No reciben ayuda, pero Tulkas envía en secreto a Telimectar Taimonto, su hijo. 2 Telimectar
el de la espada de plata, Engil caen sorpresivamente sobre Melko, y lo hieren. Él huye, y se trepa al alto pino de Tabrovel. Antes de que los Inuir se marchen de Valinor Belaurin Palurientes, les da una semilla, y les dice que la protejan, porque una vez que germine hará importantes revelaciones. Pero la olvidan, y la arrojan en el jardín de Gilfanon. Y de ella, nace un alto pino que llega hasta Iluet, y las estrellas. 4 Telimectar e Engil van tras él, y se quedan en el cielo para protegerlo. Y Melko se remonta muy alto tratando, sin cesar de destruir el sol, la luna y las estrellas eclipses, meteoros. Fracasa una y otra vez. Pero en su primer intento, cuando dice que los dioses le robaron el fuego para crearlo, provoca trastornos en el sol, de modo que Uruendi cae al mar y el barco casi se precipita sobre la tierra, abrazando regiones enteras. El sol nunca ha vuelto a brillar con tanta intensidad, y ha perdido parte de su magia. Por eso ocurre, y ha ocurrido por mucho tiempo, que las hadas bailan y cantan mucho más dulcemente a la luz de la luna, y es más fácil verlas cuando ésta brilla, debido a la muerte de Uruendi. El reencendido del sol mágico se refiere en parte a los árboles, y en parte a Uruendi. Ira y tristeza de Fionnuit. Al final dará muerte a Melko. Orión es la única imagen de Telimectar en el cielo. Sigvarda le dio las estrellas, y las mantiene en lo alto, para que los dioses sepan que está vigilante. La hoja de su espada tiene diamantes engarzados, y se pondrá roja cuando la desenvaine al llegar el gran final. Pero ahora Telimectar y Gil,5 que lo sigue como una abeja azul, mantienen alejado al mal, y Varda reemplaza de inmediato todas las estrellas que Melko suelta y deja caer. Aunque el mandato de los dioses los entristece, cortan el pino y Melko queda fuera del mundo, pero un día encontrará un camino de regreso, y se iniciarán las violentas conmociones antes de la gran final. Los males que siguen produciéndose surgen de esta manera. Los dioses pueden hacer que ciertas cosas entren en el corazón de los hombres, pero no de los elfos. Por eso se produjeron conflictos entre ellos en los remotos días del exilio de los gnomos. Y aunque Melko permanece afuera, mordiéndose los dedos, y contemplando el mundo enfurecido, puede inducir al mal a los hombres inclinados a hacerlo. Pero las mentiras que sembró antaño aún siguen creciendo y extendiéndose. Por tanto, Melko solo puede provocar daño y dolores y males en el mundo a través de los hombres, y ejerce más poder sobre ellos, y con más sutileza que Manwë o cualquiera de los dioses, puesto que vivió por largo tiempo en el mundo, y entre los hombres. En estos primeros esquemas nos encontramos ante una mitología primitiva en la que Melko no es más que una figura grotesca que obligan a trepar un alto pino, que luego cortan para dejarlo fuera del mundo, donde se remonta muy alto, o permanece afuera, mordiéndose los dedos y causa trastornos al barco del sol, de modo que Uruendi cae al mar, y, lo que es muy extraño, muere allí. Es indudable que Ingilgil, que persigue a Melko junto con Telimectar, es Ingil, el hijo de Inuit, el fundador de Cortirion, y esto se deduce de lo indicado en varias notas. Véase el apéndice de nombres, volumen. Y, bajo Ingil, Telimectar. Este es el comentario más extenso sobre el mito de Orión, al que se hace referencia en el cuento del sol y la luna. Véase y 224, 245 también de Nyeguin Sirio, que es la abeja del Azur. Nyeguin, a la que todavía muchos hombres ven en el otoño o en el invierno arder cerca del pie de Telimectar, el hijo de Tulkas, cuya historia tiene que ser contada todavía. En el diccionario de la lengua de los gnomos se dice y 312 que Gil se elevó a los cielos, y siguió a Telimectar a semejanza de una gran abeja portadora de miel llameante. Probablemente esto responda a un plan distinto al mencionado antes, según el cual Ingil volvió hace mucho a Valinor, y está con Manwë I. 160. En relación con el comentario de que Fionnuit da muerte a Melko, véase también el final de El ocultamiento de Valinor I. 270 Fionnuit Urión, hijo de Manwë, por amor a Uruendi, será al final causa de la ruina de Melko, y destruirá al mundo para destruir a su enemigo, de modo que todas las cosas serán arrolladas. Comparece también con el cuento de Turambar, Pag. 149, donde se dice que Turambar luchará junto a Fionnuit cuando llegue la gran destrucción. En relación con las profecías y las esperanzas de los elfos sobre el reencendido del sol mágico, véanse las Pags 361 y 362. Esta es la continuación y la conclusión del esbozo. También en este caso con ligeras y mínimas correcciones. 5 Transcurren muchísimos años.
Gilfanon es ahora el elfo más anciano y más sabio de Tol Eressëa, pero no es un Inuir, y, por tanto, Merili Turinki es la señora de la isla. Eriol llega a Tol Eressëa. Vive por un tiempo en Cortirion, se marcha a Tabrovel para encontrarse con Gilfanon, y se queda en la casa de las 100 chimeneas, porque esta es la última condición para beber limpe. Gilfanon le pide que escriba todo lo que ha escuchado antes de beberlo. Eriol bebe limpe. Gilfanon le habla de lo que sucederá. Él cree, aunque las hadas esperan lo contrario, que Tol Eressëa se convertirá en una ciudad de los hombres. Gilfanon también hace profecías sobre el gran final, y la destrucción de las cosas, y sobre Fionnuit, Tulkas y Melko, y la última batalla en los valles de Valinor. Eriol muere en Tabrovel, pero en sus últimos días, lo consume la añoranza por los negros riscos de sus costas, tal como había dicho Meril. El libro queda en la casa de Gilfanon, donde nadie lo toca durante muchas generaciones de los hombres. El recopilador del libro dorado escribe la continuación del cuento uno de los hijos de los padres de los padres de los hombres. Al lado de esta oración dice quizás sea preferible dejar que sea el mismo Eriol quien vea las últimas cosas y termine el libro. Rebelión de los elfos perdidos contra los orcos, y los Nautar. 6. Aún no ha llegado el momento de la partida, pero las hadas la consideran necesaria. A través de Ulmo, consiguen que viene 7 les de ayuda, y levantan Tol Eressëa, y la llevan a las inmediaciones de las grandes tierras, cerca del promontorio de Ros. Construyen un puente mágico que cruza el brazo de mar que hay en el medio. Ose se enfurece ante la destrucción de las raíces de la isla que colocó allí tanto tiempo atrás, y alrededor de ella, prese muchos de sus extraordinarios tesoros marinos, y trata de arrancarla de donde se encuentra para llevarla a donde estaba originalmente. Y la mitad occidental se separa, y ahora es la isla de Ibering. La batalla de Ros. Los elfos de las islas y los elfos perdidos se enfrentan a los Nautar, los GONGS-8, y los orcos, y a unos cuantos hombres malvados. Derrota de los elfos. Debilitados, los elfos se retiran hacia Tol Eressëa, y se ocultan en los bosques. Llegan hombres a Tol Eressëa, y también orcos, enanos, gongs, troyos, etc. Después de la batalla de Ros, los elfos se alejan apesadumbrados. No pueden vivir en un lugar donde tantos hombres como ellos, o más aún, respiran el mismo aire. Y mientras los hombres adquieren más poder, y se vuelven más numerosos, las hadas decaen, y se empequeñecen, y van desapareciendo, volviéndose tenues y transparentes, en tanto que los hombres crecen, y se vuelven más torpes y corpulentos. Finalmente los hombres, o casi todos, ya no alcanzan a ver a las hadas. Los dioses viven ahora en Valinor, y muy pocas veces van al mundo, porque les basta con evitar que los elementos destruyan por completo a los hombres. Sufren mucho por lo que ven, pero Ilúvatar ejerce su dominio sobre todo lo que existe. En la página opuesta al pasaje que se refiere a la batalla de Ros dice lo siguiente: gran batalla entre los hombres en el páramo del fondo de los cielos que ahora es el páramo seco, alrededor de una legua de Tabrovel. En su huida, los elfos y los hijos cruzan el Gruir y el Afros. Siguen su camino hasta ahora, y nuestro largo cuento llega a su fin. Encuentran el libro en las ruinas de la casa de las 100 chimeneas. En el cuento del sol y la luna también se dice y 215 que Gilfanon era el más anciano de los elfos de Tol Eressëa, y que Meril era la señora de la isla. Pero lo más notable es que sea Gilfanon quien aparece en este esbozo, en lugar de Ailios, el relator del cuento del Naughlafrin, que fue sustituido por Gilfanon. Véanse y 242, nota 19 y pags 281 y SS. Punto y coma. Por lo tanto, el esbozo debe de corresponder a una etapa avanzada de la composición de los cuentos perdidos. También son dignas de mención las referencias al hecho de que Eriol beba limpie en la casa de las 100 chimeneas de Gilfanon. En la cabaña del juego perdido primero. 25-26 Lindole dice a Eriol que no puede darle de beber limpe solo Turinki, puede darla a aquellos que no siendo de la raza de los Eldar, después de haberla bebido, se quedan a vivir para siempre con los Eldar de la isla hasta que llegue la hora de partir en busca de las familias perdidas. Cuando Eriol le suplica a Merili Turinki que le dé de beber limpe, incluso ella se muestra severa y 123, si bebes esta bebida. Si en la partida los Eldar y los hombres libran una guerra, deberías estar con nosotros en contra de los tuyos, y no podrías volver a tu patria aun cuando te royera la nostalgia,
En el texto presentado en I-281 ISS, Eriol se lamenta ante Lindo cuando no se le concede su deseo, y, junto con advertirle que no debería sobrepasar los límites que Ilúvatar había impuesto, Lindo le dice que la negativa de Meereen no es definitiva. En una nota de este texto, mi padre escribió: Eriol se marcha a Tabrovel. Después de Tabrovel bebe Limpe. Sin duda, el comentario que se encuentra en este pasaje de Lesbos Ose, en el que dice que en sus últimos días a Eriol lo consume la añoranza por los negros riscos de sus costas, tal como había dicho Maril, se refiere al pasaje del encadenamiento de Melko al que me referí anteriormente. Un día de otoño, soplarán los vientos y una gaviota arrastrada, quizá, se lamentará en lo alto, y entonces recordarás con desolada nostalgia las negras costas de tu país. Y 121. En el pasaje de la cabaña del juego perdido que cité antes, el comentario de Lindo sobre la partida de los elfos hacia Toleresea en busca de las familias perdidas de ese linaje, también debe de estar relacionado con las alusiones en 5 a la partida, aunque aún no había llegado el momento, a la rebelión de los elfos perdidos contra los orcos, y los Nautar, y a los elfos de las islas y los elfos perdidos que participan en la batalla de Ros. Es imposible saber con certeza quiénes son los elfos perdidos, pero en el cuento de Gilfanon I. 284 a todos los elfos de las grandes tierras que nunca vieron la luz de Coril Corins, se hubiesen alejado, o no de las aguas del despertar, se les llama las hadas perdidas del mundo, y posiblemente ese sea el significado de esa expresión en este caso. Por lo tanto, se debe suponer que en Toleresea solo vivían los Eldar de Cor los exiliados, y los Noldoli liberados del cautiverio al que los había sometido Melko. La partida debía ser la gran expedición desde Toleresea en busca de aquellos que nunca habían salido de las grandes tierras. En 5 nos encontramos con la idea de que Toleresea es arrastrada nuevamente hacia el este por el océano hasta el lugar donde se encuentra Inglaterra. Y se convierte en Inglaterra. Véase I-37. En el diccionario Kenya se dice explícitamente que aquella parte que fue desmembrada por Ose, la isla de Ibering, es Irlanda. Es posible que el promontorio de Ross sea Bretaña. También en 5, se presenta una clara descripción del lento debilitamiento de los elfos, de cómo se empequeñecen, y se hacen cada vez más tenues y transparentes, de modo que se vuelven invisibles, para la insensible humanidad que, por último, deja de creer en ellos. Este es uno de los conceptos fundamentales de la mitología primitiva, según los conciben hoy en día los hombres. Siempre que la imagen que tengan de ellos sea correcta, las hadas se han convertido en lo que son. No siempre fueron así. Y aquí encontramos lo que quizás sea el elemento más extraordinario de este extraordinario pasaje: el aislamiento definitivo y prácticamente absoluto de los dioses a quienes los Eldar son más semejantes en natura, y 74 de los problemas del mundo, las grandes tierras al otro lado del mar. Al parecer observan, porque sienten dolor, y, por lo tanto, no son del todo indiferentes a lo que ocurre en las tierras de los hombres, pero a partir de entonces se mantendrán muy alejados, ocultos en el oeste. Poco más adelante explicaré otros elementos de 5, el libro dorado de Tabrovel, y la batalla del páramo del fondo de los cielos. A continuación presento un pasaje aislado que encontré en el cuaderno de apuntes C, titulado Reencendido del Sol Mágico, partida 6. Según la profecía de los elfos, un día se marcharán de Toleresea, y, al llegar al mundo, congregarán a todos los de su debilitado linaje que aún viven en el mundo y juntos partirán rumbo a Valinor a través de las tierras meridionales. Solo podrán hacerlo con la ayuda de los hombres. Si los hombres les ayudan, las hadas conducirán a los hombres a Valinor, a los que deseen ir a combatir en la gran batalla contra Melko en Erumani, y a abrir las puertas de Valinor. 9. Se dará luz nuevamente a Laurelin y Silpion, y una vez destruido el muro de montañas, un suave resplandor cubrirá todo el mundo, y se hará recobrar su brillo al sol y la luna. Si los hombres los combaten y ayudan a Melko, sobrevendrá la destrucción de los dioses, y con ello el fin de las hadas. Y tal vez el gran final. En la página opuesta dice lo siguiente: si se volviera a dar luz a los árboles, sería fácil atravesar todos los senderos que conducen a Valinor, y los mares sombríos quedarían abiertos y despejados, y tanto los hombres como los elfos conocerían la bienaventuranza de los dioses, y Mandos quedaría vacío. Evidentemente esta profecía se manifiesta en lo que Baire le dice a Eriol I. 29. La partida. ¿Cuándo? Si todo va bien,
Los caminos desde Arvalin hasta Valinor estarán atestados por los hijos y las hijas de los hombres. Como se hará recobrar su brillo al sol y la luna cuando los dos árboles vuelvan a alumbrar. Parecería que en este caso el reencendido del sol mágico al que se dedica un brindis en Marvanuat Yaliva, y 2683 se refiere a que se encienden nuevamente los árboles. Pero en la cita 4 se dice que el reencendido del sol mágico se refiere en parte a los árboles, y en parte a Uruendi, mientras que en el cuento del sol y la luna primera 221 parecería que Yavanna hace una distinción entre las dos ideas. Muchas cosas se harán y ocurrirán, y envejecerán los dioses, y los elfos se acercarán a la extinción antes de que vuelvan a encenderse estos árboles, o iluminarse el sol mágico. Y los dioses no sabían qué quería decir al hablar del sol mágico, ni lo supieron durante mucho tiempo. La cita Sixpack 336 no aclara esta alusión. Arendel regresa de cuando en cuando del firmamento con Boronuet, y se dirige a Kor para ver si han encendido el sol mágico, y si las hadas han regresado, pero en la siguiente nota aislada, el reencendido del sol mágico se refiere explícitamente a la reaparición de Uruendi 7 Uruendi, cautiva de Moru arrancada de la barca por Melko, y desde entonces solo la luna ha sido mágica. La partida y la batalla de Erumani la liberarán y harán que el mágico sol vuelva a alumbrar. En 4 también se dice que Melko provoca trastornos en el barco del sol, y se menciona la pérdida de la magia del sol. También se dice que Uruendi cae al mar, y allí muere. En el cuento El robo de Melko, se indica y 188 que la caverna en la que Melko encuentra a Ungoliant era el mismo lugar donde estuvieron después cautivos la luna y el sol, porque el espíritu primordial Moru era en realidad Ungoliant. Véase 318. En 6 también aparece mencionada la batalla de Erumani, y posiblemente se trate de la última batalla en los valles de Valinor vaticinada por Gilfanon en 5. Pero en la última parte de 5 la partida fue infructuosa, y las profecías no se cumplieron. No hay ninguna otra referencia a que Gwen, la gran ballena, haya arrastrado a Toleresea por el océano hasta la isla de Iberín, o a la batalla de Ros. Pero aún se conserva un escrito extraordinario en el que se habla de lo ocurrido después de la gran batalla entre los hombres en el páramo del fondo de los cielos, que ahora es el páramo seco, alrededor de una legua de Tabrovel. Fin de la cita 5. Es un texto escrito deprisa a la vez, y extremadamente difícil, titulado Epílogo. Este texto comienza con una breve introducción. 8 Eriol huye con los elfos debilitados de la batalla del Alto Paramolado en Nada Edelot, y cruza el Ruir y el Afros. Últimas palabras del libro de cuentos, escritas por Eriol en Tabrovel antes de sellar el libro. Este es el desarrollo ideal de los acontecimientos mencionado en 5, que sea el mismo Eriol quien vea las últimas cosas y termine el libro. Pero una nota aislada de C demuestra que incluso después de escribir el epílogo, mi padre no estaba seguro al respecto. Prólogo escrito por el autor de Tabrovel, es decir, en caso de que el prólogo sea necesario, en el que se explique cómo encontró los escritos de Eriol y los compiló. Escribe su epílogo después de la batalla de la Duenda y de Lot. Los ríos Ruir y Afros también aparecen mencionados en el pasaje en el que se habla de la batalla al final de 5. Como se afirma que el páramo se encontraba aproximadamente a una legua de Tabrovel, sin duda los dos ríos son los mismos que se mencionan en el cuento del sol y de la luna. La torre de Tabrovel, junto a los ríos, y 215 y véase y 241 nota 2. En notas aisladas que se refieren a la batalla, también se la llama la batalla de la cumbre de los cielos y la batalla de Dornada Edelot. 10 A continuación, presento el texto del epílogo, y ahora está próximo el fin de los buenos tiempos, y he aquí que toda la hermosura que aún existía en la tierra, fragmentos de la inconcebible belleza de Valinor, de donde surgió el linaje de los elfos en tiempos muy remotos, desaparece por completo. Aquí se entrelazan unos pocos cuentos, recuerdos mal transmitidos de toda esa magia y esos prodigios, y de Eldamar, que llegué a conocer mejor que todos los demás hombres mortales desde la primera vez que mi andar errante me llevó a esa triste isla. De esa última batalla en el elevado páramo cubierto por el amplio cielo, ningún otro paraje bajo los azules pliegues del manto de Manuet estaba tan cerca de los ciclos, o tan bien cubiertos, o tenía una cúpula más bella. Os he contado todos los hechos funestos de que fui testigo. Los elfos van desapareciendo acongojados, y la partida ha tenido un desastroso fin, y solo Ilúvatar sabe si alguna vez volverán a brillar los árboles mientras el mundo siga existiendo. Me alejé por la noche del páramo donde reinaba la destrucción, y mis pasos me llevaron presurosos y serpenteantes por el valle del arroyo de cristal,
pero el humo de los incendios ennegreció el ocaso, y la pestilencia, y la inmundicia de la lucha de los hombres cubrían las aguas del río. Mi corazón se entristeció al ver que los vientos dejaban al descubierto el esqueleto de la buena tierra, allí donde las manos destructoras de los hombres habían arrancado los brezos y los helechos, y los habían quemado para hacer ofrendas a Melco, y por sus ansias de destrucción, y los lugares donde en épocas remotas se apiñaban las abejas que canturreaban todo el día entre los ojos y las matas de arándanos, y que transportaban la rica miel hacia Tabrobel se habían cubierto de fosos y montículos de dura tierra roja, y nadie cantaba ni danzaba allí, donde solo había humores malsanos e insectos pestilentes. Entonces el sol murió, y he aquí que llegué al bosque más encantador, donde en otros tiempos había habido robles eternos que se elevaban enhiestos entre las nuevas hayas y los delicados abedules, pero todos habían caído bajo las crueles hachas de hombres insensatos. Pobre de mí. El sendero estaba cubierto de sortilegios, música y hechizos que serpenteaban por el lugar, y por allí solían salir a cazar los elfos. Muchas veces los había visto allí, y Gilfanon también estaba, y parecían reyes cuando salían de casa, y la belleza de sus rostros cubiertos por el sol era como el comienzo de un nuevo día, y el viento en sus cabellos dorados como el esplendor de flores brillantes que se agitan al alba, y la potente melodía de sus voces como el mar y las trompetas y el sonido de muchas violas e innumerables arpas doradas. Y volví a ver a los del pueblo de Tabrobel bajo la luna, cuando cruzaban cabalgando o bailando el valle entre los dos ríos, donde el puente gris atraviesa las aguas que se unen, y avanzaban veloces, como si fuesen cubiertos de sueños, adornados de gemas parecidas a las grises gotas de rocío entre la hierba, y en sus blancas vestiduras se reflejaban los largos rayos brillantes de la luna y sus lanzas flameaban con fulgores plateados. Y ahora, el dolor, y han caído sobre los elfos. Tabrobel ha quedado vacía y todos han huido, por temor al enemigo que se encuentra en el páramo devastado, a menos de una legua de distancia, que tiene las manos manchadas con la sangre de los elfos, y es culpable de haber dado muerte a los de su propio linaje, que se ha convertido en un aliado de Melco, y en el señor del odio, que ha luchado junto a los orcos y los gongs, y los detestables monstruos del mundo, ciego e insensato, cuya única ciencia es la destrucción. Ha transformado los senderos de las hadas en caminos polvorientos, por donde la codicia se arrastra lentamente, y ningún hombre saluda a otro en el camino, sino que pasa taciturno por su lado. Así se debilitan los elfos, y, debido a las aguas que rodean esta isla, y aún más por su insaciable amor por ella, solo unos pocos huirán de allí. Pero mientras los hombres prosperan, y se enriquecen en ese lugar, y se vuelven cada vez más ciegos, van debilitándose más, y empequeñeciéndose. Y los que vengan después se burlarán, y dirán, ¿quiénes son las hadas? Mentiras que mujeres u hombres insensatos cuentan a los niños. ¿Quiénes son esas hadas? Y unos pocos responderán recuerdos que se esfuman, un espectro de rastros de hermosura en los árboles, un susurro en la hierba, un destello de rocío, una sutil cadencia del viento. Y otros, aún menos, dirán las hadas son muy pequeñas y delicadas ahora, pero tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, y todavía hay muchas de esa encantadora estirpe en Tabrobel y Cortirión. La primavera las conoce, y el verano también, y en el invierno aún moran entre nosotros, pero la mayoría de ellas aparece sobre todo en el otoño, porque el otoño es su estación, puesto que han llegado al otoño de sus vidas. ¿Cómo serán los soñadores de la tierra cuando llegue su invierno? Escuchad, hermanos míos, dirán, se oyen las pequeñas trompetas. Oímos la música de instrumentos tan pequeños que es imposible imaginarlos. Como ráfagas de viento, como semitransparencias místicas. Gilfanon, el señor de Tabrobel, sale a cabalgar entre los suyos esta noche y persigue al venado élfico bajo el cielo que va palideciéndose. Una melodía de pasos olvidados, un fulgor de hojas, una ola de hierbas RVRNTS11 y voces melancólicas que susurran en el puente, y ya han desaparecido. Pero Tabrobel no reconocerá su propio nombre, y toda la tierra cambiará, e incluso todas estas palabras que escribo se perderán. Y entonces dejó la pluma, y los espíritus cesan de hablar. Hay otro texto relacionado con estos hechos, el prefacio en prosa de Cortirión entre los árboles 1915, ya presentado en la primera parte Pags 36-37, pero que cito aquí nuevamente en 9. Ahora bien,
Hubo un tiempo en que las hadas vivían en la isla solitaria después de las grandes guerras libradas contra Melkor y la caída de Gondolin, y levantaron una hermosa ciudad en medio de esa isla, y estaba rodeada de árboles. Pues bien, a esta ciudad llamaron Cortirion, tanto en memoria del tiempo en que moraron en Cor, en Valinor, como porque también se elevaba sobre una colina, y tenía una gran torre, alta y gris, que Engil, hijo de Inuit, hizo construir un día. Muy hermosa era Cortirion, y las hadas la amaban, y se hizo rica en canto, y en poesía, y en risas claras. Pero en un cierto momento, ocurrió la gran partida, y las hadas habrían reencendido el sol mágico de Valinor, si no hubiera sido por la traición y el corazón débil de los hombres. Pero de tal modo sucedieron las cosas, que el sol mágico ha muerto, y la isla solitaria fue devuelta a los confines de las grandes tierras, y las hadas se han esparcido por todos los vastos caminos inhóspitos del mundo. Y ahora, los hombres moran aún en esta isla, y no les preocupan los días de antaño, ni nada saben de ellos. Sin embargo, hay todavía algunos Eldar y Noldoli de otro tiempo que se han quedado en la isla, y en las costas de la tierra que una vez fue la más bella morada de los inmortales, aún se escuchan sus cantos. Y les parece a las hadas, y me parece a mí, que conozco esa ciudad, y he andado a menudo por sus caminos, que el otoño, y la caída de las hojas, es la estación del año, donde quizás aquí y allá el corazón de algún hombre pueda abrirse, y alguna mirada perciba cómo ha decaído el estado del mundo desde la altura de la risa y la belleza de antaño. Pensad en Cortirion, y entristeceos. Y, sin embargo, no hay ninguna esperanza. Ahora podemos ocuparnos de la historia de Eriol. También en este caso, las primeras descripciones que hizo mi padre de este marino que llegó a Toleresea no son, sino esbozos sobre el tema escritos en el pequeño cuaderno de apuntes C, y no vale la pena reproducir parte de esos textos. El primero de todos tal vez sea el que se encuentra en una serie de notas titulada Historia de la vida de Eriol, que presente en el volumen I. Pag. 34, pero omitiendo algunos elementos que no venían al caso. Las presento aquí nuevamente, añadiendo los comentarios que antes omití. 10. El nombre original de Eriol era Ottor. Pero él se llamaba a sí mismo Wafre inglés antiguo inquieto, errante, y vivió toda una vida sobre las aguas. Su padre se llamaba Eo inglés antiguo caballo, y Eo fue muerto por su hermano Beorn, en el sitio, o en la gran batalla. Ottor Wafre se asentó en la isla de Heligoland en el mar del norte, y se casó con una mujer llamada Quen. Tuvieron 2 hijos llamados Engest y Orsa para vengar la muerte de Eo. La añoranza por el mar invadió a Ottor Wafre, era un hijo de Arendel, nacido bajo su rayo, y después de la muerte de Quen, Ottor dejó a sus jóvenes hijos. Engest y Orsa vengaron a Eo, y se convirtieron en grandes capitanes. Pero Ottor Wafre se fue a buscar Toleresea sin Cupaolm, la isla desconocida. Rejuvenecido por el Limpe aquí llamado también Lipen inglés antiguo, en Toleresea desposó a Naimi Ergifu, sobrina de Baire, y tuvieron un hijo llamado Eorrenda. Se dice entonces, sin darle mayor importancia al comentario, aunque el tema en sí es muy interesante, y se lo menciona en otra oportunidad, que Eriol les habló a las hadas de Woden, Punor, Tiu, etc. nombres en inglés antiguo de los dioses germánicos, que en escandinavo antiguo eran Odin, por Tyr, y se indica que estos son Manuel, Tulpas, y un tercero cuyo nombre es ilegible, pero que no se parece al de ningún gran Valar. Eriol adoptó el nombre Angol. Así fue como, a través de Eriol, y de sus hijos, el idioma inglés, transmite la auténtica tradición de las hadas, de las que los iras, y los suelas, los irlandeses y los galeses dicen cosas inconexas. De esta manera, nace una tradición sobre las hadas que es específicamente inglesa, más auténtica que todas las conocidas en las tierras celtas. En ninguna otra oportunidad se habla de la boda de Eriol en Toleresea, pero en el nexo inicial con la caída de Gondolin Pag. 186. Se menciona a su hijo Eorrenda, aunque no se indica que sea hijo de Triol, y de él se dice que más adelante puso las canciones de las doncellas de Mril en el idioma de su pueblo. En este capítulo presentaré algo más de información sobre Eorrenda. Guardan relación con estas notas una página en la que aparece un título y un prólogo que se interrumpe después de unas pocas líneas. 11. El libro dorado de Eorrenda, que es el libro de los cuentos de Tabrobel Eorrenda de Asgudu. He escrito este libro en base a lo que escribió mi padre Wafre, a quien los gnomos llamaban Angol por las regiones de donde venía durante su estancia en la bendita isla en la época de los elfos. Y he agregado muchas más cosas que no llegó a ver.
Pero aún no es el momento de hablar de eso. Porque debéis saber de acuerdo con esto. El libro dorado es una compilación de los escritos de Eriol hecha por su hijo Eorrenda. Esto difiere de lo indicado en 5, donde se dice que fue compilado por alguien cuyo nombre no se menciona, y también de lo que se dice en el epílogo 8, en el que el mismo Eriol termina y sella el libro. Como dije antes y 34, Angola alude a la antigua patria de los ingleses antes de la migración en la que atravesaron el Mar del Norte en relación con la etimología de Angol/Eriol, acantilados de hierro. Vean 634, 308. 12. También hay un cuadro genealógico que forma parte del esbozo 10, y que concuerda plenamente con lo indicado en él. Hay dos versiones del cuadro que son prácticamente idénticas, salvo en un punto. En uno de ellos, se llama Beorna al hermano de Eo, mientras que en el otro, se le llama Fiesendéis en hora inglés antiguo Costa de Hierro. Pero al final del cuadro se encuentra el elemento más importante de todos los primeros textos relacionados con Eriol y Tolerese, a los nombres de Engestiorsa, los hijos que tuvo Eriol con Cuen en Heligoland, y de Eorrenda, el hijo que tuvo con Naimian Toleresea, aparecen juntos entre paréntesis, y debajo de ellos dice lo siguiente: conquistaron Ielseo un de ahora llamada Englaland, y allí viven los Angolkin, o los Engle en inglés antiguo. Y él quería decir Isla Seo Unireme de Eg, la isla inmaculada. Ya mencioné anteriormente y 36, nota al pie de página, un poema dedicado a Inglaterra que mi padre escribió en Etaples en junio de 1916, y que se titula La isla solitaria. El título de este poema en inglés antiguo es Seo Unue de Eg. 13. A continuación, en el esbozo se hay algunos apuntes en los que se establece una precisa relación entre lugares de Toleresea y de Inglaterra. En primer lugar, se explica el término cortirión. El elemento cor se deriva de una voz más antigua, cora, derivada a su vez de guara, pero guar también se derivaba de guara en la lengua de los gnomos. Esta explicación concuerda con la que se encuentra en el diccionario de la lengua de los gnomos. Véase 315. Por lo tanto, cor igual guar y cortirión germindon, el asterisco alude a una forma hipotética, no registrada. En realidad, en el nombre que forma parte de la lengua de los gnomos, los elementos aparecen en orden inverso. Mindon guar. Mindon, al igual que Tirión, quería decir torre, y siempre conservó ese siguiente significado. Aquí no se indica que quería decir cor/guar, pero tanto en el cuento La llegada de los elfos primero 152 como en el diccionario de la lengua de los gnomos primero 315 se indica que se refería a la redondez de la colina de Cor. La nota continúa con lo siguiente, utilizando formas del inglés antiguo en Wielis caer guar, en inglés Warwick. Por lo tanto, el elemento war en Warwick se deriva de la misma raíz del élfico que cor, en Cortirión, y war en Mindon GWAR 12. Por último, se dice que la capital de Engest era Warwick. A continuación se establece una relación entre Orsa, el hermano de Engest, y Oxenaford Oxford en inglés antiguo, y se indica que Enkem ya equivalía a Taruktarna, y en la lengua de los gnomos a Taru y Torn. Véase el apéndice de nombres. Pag. 439. Se dice que el tercer hijo de Eriol, Eorrenda, tenía su capital en Greattawo del pueblo de Staffordshire, donde vivieron mis por autorización Dres en 1916 a 1917. Véase y 35, y se presentan sus equivalentes en Kenya, Tararose y Taurose, y en la lengua de los gnomos, Tabrobel Tabros, y también en inglés antiguo Aguduse Greata, Greata Agudu.13. Al final de estas notas se señala que Eorrenda llamaba Tunacorogwar. En este contexto, este término corresponde indudablemente a la palabra tun del inglés antiguo, que significa poblado cercano, y de la que se derivan la palabra moderna ton pueblo, y el sufijo ton empleado en los nombres de ciudades. Tun aparece en varias oportunidades en los cuentos perdidos como sustitución posterior de cor, o como nombre alternativo, y sin duda, los cambios responden a la situación posterior o prevén esa situación, de acuerdo con la cual la ciudad pasó a ser Tin, y el nombre Cor se utilizó solamente para designar a la colina en la que se encontraba. Más adelante todavía Tun se convirtió en Tuna, y cuando se dio a la ciudad de los elfos el nombre de Tirión, la colina pasó a llamarse Tuna, como aparece en el Silmarillion, pero para entonces ya había dejado de significar poblado, y había perdido toda conexión con su origen actual, el que aparece aquí Tun en inglés antiguo, el pueblo de Eorrenda. ¿Se pueden combinar todos estos textos para convertirlos en una narración coherente? A mi juicio,
es posible hacerlo reconociendo que hay algunas diferencias insuperables con respecto a la vida de Eriol, y la reconstruiría de la siguiente manera. Los Eldar y los Noldoli liberados abandonan las grandes tierras y llegan a Tol Eressëa. En Tol Eressëa construyen muchos pueblos y aldeas, y en Al-Alminore, la zona central de la isla, Ingil, el hijo de Inuit, construye la ciudad de Coromas, el reposo de los exiliados de Cor exiliados, porque no podían regresar a Valinor. Y la alta torre de Ingil da su nombre a la ciudad Cor Tirion. Véase I-25. Otoro Afre llega a Tol Eressëa desde Heligoland, y vive en la cabaña del juego perdido en Ortirion. Los elfos lo llaman Eriol o Angol, en recuerdo de los acantilados de hierro de su patria. Más adelante y después de escuchar muchos relatos de la antigua historia de los dioses, los elfos y los hombres, Eriol se marcha a visitar a Gilfanon en la aldea de Tabrovel, y allí escribe todo lo que ahora sabe. Allí también bebe limpe finalmente. Eriol se casa en Tol Eressëa, y tiene un hijo llamado Eorrenda, medio elfo. Punto de acuerdo con 5. Eriol muere en Tabrovel, consumido de añoranza por los negros acantilados de sus costas. Pero según 8, que es evidentemente posterior, vive hasta ser testigo de la batalla del páramo del fondo de los cielos. Los elfos perdidos de las grandes tierras se rebelan nuevamente contra el dominio de los vasallos de Melko. Se produce la inoportuna partida, y entonces arrastran nuevamente a Tol Eressëa hacia el este, cruzando el océano, y la dejan frente a las costas de las grandes tierras. La mitad occidental se separa cuando se intenta arrastrar a la isla a donde se encontraba, y se convierte en la isla de Iberin igual Irlanda. Tol Eressëa ocupa el lugar en que se encuentra Inglaterra. La gran batalla de Ross termina con la derrota de los elfos, que se retiran a Tol Eressëa, donde se ocultan. Hombres malvados llegan a Tol Eressëa acompañados por orcos y otros seres hostiles. Batalla del páramo del fondo de los cielos no lejos de Tabrovel, y según 8 Eriol es testigo de la batalla, y termina de escribir el libro dorado. Los elfos se debilitan lentamente, y se vuelven invisibles a los ojos de casi todos los hombres. Los hijos de Eriol Engest, Orsa y Eorrenda, conquistan la isla y ésta se convierte en Inglaterra. No son enemigos de los elfos, y transmiten a los ingleses la auténtica tradición de las hadas. Cor Tirion, el lugar donde antaño vivían las hadas, llega a ser conocida como Warwick en la lengua de los ingleses. Engest vive allí. Orsa vive en Darwitorn Oxford y Eorrenda en Tabrovel Great Tywod. De acuerdo con 11, Eorrenda termina de escribir el libro dorado. Tal vez esta reconstrucción no sea correcta en su totalidad. De hecho, cualquier intento de esta naturaleza puede ser artificial, porque en él se da a todas las notas y los apuntes el mismo valor, y todas las ideas se consideran como absolutamente contemporáneas y relacionadas entre sí. Sin embargo, considero que describe correctamente, y en esencia como mi padre se proponía organizar la narración que serviría de marco a los cuentos perdidos. También considero que este es el plan narrativo que sirve de base a los textos que se conservan de los cuentos, y que se han presentado en estos libros. Para facilitar las referencias, me referiré a esta narración como la historia de Eriol. A diferencia de la historia posterior, sus características más notables son la transformación de Tol Eressëa en Inglaterra, y las primeras referencias al marino en relación con toda la historia, y a su importancia. De hecho, antes de tomar la decisión de modificar todo el plan narrativo, mi padre estuvo explorando diversas ideas que lo convertirían en un personaje mucho más importante. 14. En base a apuntes muy generales se puede deducir que la añoranza de Eriol por su patria llega a atormentarlo de tal manera que emprende un viaje por mar desde Tol Eressëa con su hijo Eorrenda, desobedeciendo el mandato de Meril y Turin, y véase el pasaje del encadenamiento de Melko citado en la Pag 360, pero su propósito es apresurar la partida, sobre la que predicaba en las tierras del este. Arrastran a Tol Eressëa hasta los confines de las grandes tierras, pero inmediatamente después dos pueblos enemigos, los Gitlin y los Britonin, y en una de esas notas también los Rumotit, los romanos invaden la isla. Eriol muere, y sus hijos Engest y Orsa conquistan a los Gitlin. Pero, como Eriol ha desobedecido a Meril al regresar antes de que llegue el momento de la partida, todo fracasa, y los elfos van debilitándose ante la conmoción y la perversidad de la guerra. En una frase aislada, se habla de una extraña profecía según la cual, por añorar las cosas de los hombres, un hombre de buena voluntad puede hacer fracasar la partida. Por lo tanto,
la participación de Eriol debía adquirir una importancia fundamental en la historia de los elfos. Pero no hay ningún indicio de que estas ideas hayan pasado de la etapa de exploración inicial. Como dije anteriormente, considero que la reconstrucción presentará la historia de Eriol contiene los elementos esenciales del plan narrativo que sirve de base a la trama de los cuentos perdidos. Esto se debe tanto a razones positivas como negativas positivas, porque el personaje aún se llama Eriol véase la Pag 380, y también porque Gilfanon, que se incorpora mucho más adelante a los cuentos sustituyendo a ellos, también aparece mencionado en la Sira 5, que contiene la mayor parte del material en que se basa esta reconstrucción. Negativas, porque en realidad no hay nada que contradiga lo que en gran medida es la deducción más fácil. En los cuentos perdidos, no se afirma en ninguna oportunidad que Eriol procediera de Inglaterra. Al comienzo y 21 solo es un viajero de países lejanos, y el hecho de que la historia sobre su vida anterior que le relata Beane Pags 11-15 concuerde con otros comentarios, en los que se dice explícitamente que su hogar se encuentra en Inglaterra, solo demuestra que la historia no sufrió ningún cambio, aunque se modificaron los elementos geográficos. Del mismo modo que las costas negras de su patria reaparecen en los escritos posteriores, en los que se convierten en las costas occidentales de Gran Bretaña, mientras que la primera referencia a ellas se encuentra en la etimología de Angol. Acantilados de hierro, el origen de su propio nombre. Eriol es la tierra entre los mares. Angeln en la península danesa, de donde provenía Beasei 308. De hecho, hay un esquema sobre la vida de Eriol, escrito en un comienzo, y posteriormente descartado, que contiene algunos elementos esenciales de la misma historia, el ataque contra el poblado de su padre en este caso. La destrucción del castillo de Eo por su hermano Beorn, véase la cita 10. El cautiverio, y la huida de Eriol, y en esta nota se dice que después de eso Eriol anduvo errante por los parajes desolados de las tierras centrales hasta llegar al mar interior, Wendelsa el Mediterráneo en inglés antiguo, y, desde allí, a las costas del mar occidental, es decir a la región de donde provenía su padre. El hecho de que en la versión escrita a máquina del eslabón con el cuento de Tinubiel página 12, se mencione a los hombres indómitos que venían de las montañas del este, que el duque divisaba desde su torre, también parece indicar que en esa época la tierra natal de Eriol se encontraba en alguna región continental. A mi juicio, la única indicación de que esta interpretación podría ser incorrecta se encuentra en uno de los primeros poemas, cuya trama es compleja, y del que aquí presento algunos pasajes. Se conservan los primeros borradores del poema. Su título original era La lealtad del vagabundo, y no queda claro que originalmente haya sido concebido como un poema en 3 partes. Más adelante, mi padre intercaló subtítulos en los borradores, dividiendo el poema en 3 preludios, La ciudad tierra entro, y La ciudad desconsolada al parecer bajo un solo título, La ciudad desconsolada, y añadió una fecha, 16 a 18 de marzo de 1916. El título general de la única versión posterior de todo el poema que se conserva es La ciudad de los puntos sueños, y La ciudad del dolor. Sus 3 partes se titulan Preludio Foresan en inglés antiguo, El pueblo de los sueños Vatslapendetun en inglés antiguo, y La ciudad del dolor Seowependeburg en inglés antiguo. La fecha indicada en el texto es marzo de 1916. Oxford y Warwick. Reescrito en Birmingham en noviembre de 1916. El pueblo de los sueños es Warwick, sobre el río Avon, y la ciudad del dolor es Oxford, sobre el Támesis, durante la Primera Guerra Mundial. No hay ningún vínculo evidente con Eriol ni con los cuentos perdidos. Preludio en épocas ignotas. Los padres de mis antepasados llegaron, y, de hijo en hijo, se arraigaron entre los huertos y las praderas de los ríos, y las largas hierbas del dulce valle. Vieron muchos veranos encender llamas doradas de iris entre los juncos doblados y muchos mares floridos, dieron frutos de oro en jardines cercados de la extensa planicie. Los narcisos allí entre hileras de árboles, saludaban en la primavera y los hombres reían profunda y largamente cantando alegres coplas en medio del trabajo, y alegrándose incluso con aires de taberna. Era fácil dormirse, con el zumbar de abejas que invadían los huertos recargados de flores. Llenos de amor en el deleite soleado de los días deliciosamente transcurrían sus vidas de hora en hora serena. Pero eso fue hace mucho, y ahora ya, no cantan ni cosechan ni plantan, y obligado me he visto en numerosos pueblos que rodean la isla a vivir por un tiempo como viajero errante.
El pueblo de los sueños aquí, vivía hace tiempo muchos días serenos en este amado pueblo de pasados olvidos. Aquí envuelto en sueños, dormí por largo tiempo, sin escuchar ni un eco de la aflicción del mundo a través del susurro de los frondosos olmos, mientras corría el abón por los vados tejiendo eterna melodía, y en mañanas y noches seguía deslizándose hasta que llegaba el otoño como hojas doradas que gotean y laten, hasta que el río oscuro brilla con manchas de oro que flotan lentamente lejos de nuestro alcance. Porque el castillo allí, y la elevada torre, que se yergue más alta que los olmos en fila, más gris que largas lluvias en el mes de noviembre, duermen, y no hay momento claro ni hora victoriosa, ni el pasar de los meses, o del sol que despierte a sus antiguos señores sumidos desde antaño en un letargo. No hay vigilia que turbe su sueño esplendoroso, aunque felices rayos danzan en el arroyo, va cubiertos de nieve, o bajo crueles lluvias, o cuando marzo agita el polvo en los senderos, cuando el olmo se viste y se desviste de millones de hojas como momentos arracimados en un año repleto, sus viejos corazones, aún inconmovibles, no lloran ni se duelen, sin llegar a entender esta ola de males. La gran tristeza de hoy, o el temor de mañana vagos secos, se pierden por sus alas dormidas cual, si fueran fantasmas. La luz del día entra a través de sus muros. La ciudad del dolor existe, una ciudad que está de aquí muy lejos, y un valle ya labrado en días olvidados. Más extensa la hierba, menos los altos olmos, el aroma del río fuerte en las tierras bajas. Muchos sauces allí cambiaban el aspecto de la tierra y los cielos, donde fluían arroyos que serpenteaban por lechos indolentes, y bajando por el Támesis viajero en torno a su ancho y viejo cursos e inclinaban añosos. Los troncos y las sombras etéreas adornaban sus cauces, donde sus flores grises se curvaban sobre charcas plateadas, y tejían un manto de joyas de luz trémula de azul y verde pálido y destellos translúcidos. Oh antigua ciudad apenas visitada. Detrás de tus ventanas, juntas como en racimo, veo arder los candiles de los que ya se han ido. Tu corona, estrellas nebulosas, tu vestido, la noche, hechicera sin igual, a ti te pertenece mi corazón y los días de antaño vuelven a cobrar vida. El alba de antiguas mañanas, o las oscuras noches, traen los mismos ruidos del antiguo crepúsculo que llegan desde el pueblo. En ti yace la esencia de añoranza y deleite. Te dedica mi espíritu muchas danzas en sueños en tus anchurosas calles grises, o en una callejuela alumbrada de noche por un candil pequeño, sin pensar nuevamente en ciudades que ha visto, olvidando un momento el cinturón de árboles, y el pueblo de los sueños, donde los hombres ya no cantan. Porque tu corazón lo sabe, y ha llorado lágrimas incontables por todos los dolores de estos años funestos. Tus miles de pináculos y agujas carcomidas se encienden con los ecos, y las llamas radiantes de innúmeras campanas que resuenan y evocan visiones apagadas de días majestuosos. Los años tempestuosos se han disgregado lejos. Y en tus estancias, sigue canturreando mi espíritu canciones muy antiguas entre tu llanto de hoy, o esperanzas de días que vendrán semitristes, cargados de temores. Aunque ya en tus senderos no se escuchan las risas, mientras la guerra te arranca a muchos de tus hijos, no hay marca de males que ahogue tu esplendor cubierta en triste gloria, corona de estrellas. Además, hay dos textos en los que algunas estrofas de la ciudad del dolor aparecen como un poema independiente. Este comienza con "Oh antigua ciudad apenas visitada", y es más corto. Después de "Sin pensar nuevamente en ciudades que ha visto", termina así olvidando un momento que todo hombre llora se pierde por allí feliz, y a ti te canta, no hay marea de males que ahogue tu esplendor, cubierta en triste gloria, corona de estrellas. El título original de este poema era La ciudad desconsolada, pero luego fue sustituido por Winceleweste, Quingereste Retevero Feneboewulf. Líneas 2.456-2.457 con un leve cambio. La sala de banquetes desierta, las jubilaciones barridas por el viento, despojadas de alegría. También hay dos manuscritos en los que el pueblo de los sueños aparece como un poema aparte con el subtítulo Regreso a un viejo pueblo. En uno de esos manuscritos, el título general fue sustituido por El pueblo de los días olvidados. Por último, hay un poema que consta de dos partes titulado La canción de Eriol. Este se encuentra en 3 manuscritos, y en los 2 últimos se incorporaron los cambios mínimos introducidos en el poema precedente, pero en el tercero solo figura la segunda parte del poema. La canción de Eriol. Eriol recitó un poema en el salón del hogar de los cuentos, en el que contaba cómo se echó a caminar hasta llegar por fin a la isla solitaria y la hermosísima ciudad de Cortirión.
1 en épocas ignotas los padres de mis antepasados llegaron, y, de hijo en hijo, se arraigaron entre los huertos y las praderas de los ríos, y las largas hierbas del dulce valle vieron muchos veranos encender llamas doradas de lirios entre los juncos doblados y muchos mares floridos dieron frutos de oro en jardines cercados de la extensa planicie. Los narcisos allí entre hileras de árboles, saludaban en la primavera y los hombres reían profunda y largamente cantando alegres coplas en medio del trabajo, y alegrándose incluso con aires de taberna. Era fácil dormirse, con el zumbar de abejas que invadían los huertos recargados de flores. Llenos de amor en el deleite soleado de los días deliciosamente transcurrían sus vidas de hora en hora serena. Pero eso fue hace mucho. Y ahora ya, no cantan ni cosechan ni plantan, y obligado me he visto en numerosos pueblos que rodean la isla a vivir por un tiempo como viajero errante. 2 guerras de grandes reyes y choques de armaduras, con tanta y tanta espada que nadie sabe cuántas, y lanzas incontables como un campo de espigas, asolaron todas las grandes tierras, y los mares se cubrieron del estruendo de navíos, e incendios destructores detrás de los ejércitos, arrasaron los campos y los pueblos también. Saqueadas y en escombros o en flamígeras piras quedaron las ciudades, donde se consumieron tesoros y coronas, los reyes y sus pueblos, sus mujeres y las jóvenes doncellas. Y ahora están en silencio todas aquellas cortes, destruidas sus torres, cuyas antiguas formas lentos se desvanecen, y nadie pasa nunca bajo sus puertas rotas. Allí cayó mi padre en un campo de sangre, y en un sitio de hambre mi madre pereció, y yo, como cautivo, escuché el insistente llamado de los mares que hizo llorar a mi alma por las sombrías costas del oeste, donde antaño llegaron los antepasados de mi madre, y me escapé del yugo, cruzando valles yermos y tierras devastadas, hasta que el mar de occidente me humedeció los pies, hasta que ensordecido quedé por el zumbido y el choque y el rugido de ese mar de occidente. Pero eso fue hace tiempo, y ahora ya conozco las sombrías bahías, y las ignotas olas, los cabos del crepúsculo, el brumoso archipiélago, y todos los canales peligrosos y los páramos salobres entre esta isla mágica y las costas que otrora conocí. En uno de los manuscritos de la canción de Eriol, hay una nota escrita posteriormente a Assington 1917 a 1918 Assington es el estuario del Humber. Véase Humphrey Carpenter. J.R.R. Tolkien. Una biografía, página 113. Es posible que la segunda parte de la canción de Eriol haya sido compuesta en Assington, y añadida a la primera parte, el preludio original, que ya estaba escrita. Este poema ofrece escasa información de carácter estrictamente narrativo. Con excepción de los lineamientos del mismo, cuento el padre de Eriol cae en un campo de sangre cuando las guerras de grandes reyes asolaron todas las grandes tierras, y su madre muere en un sitio de hambre, la misma frase empleada en el eslabón con el cuento de Tinuville, Pags 11 y 13. Eriol cae prisionero, pero escapa, y finalmente llega a las costas del Mar del Oeste, de donde provenía la familia de su madre. El hecho de que la primera parte del cuento de Eriol también se encuentre en el preludio de un poema cuyos temas son Warwick y Oxford podría hacer suponer que el castillo con una gran torre en lo alto de un río que Eriol menciona en la historia que relata Beanet también estuviese en Warwick. Pero no creo que sea así. En todo caso, siempre se puede argumentar que difícilmente podría haber sido atacado por hombres que venían de las montañas del este, montañas que el duque alcanzaba a divisar desde su torre. Sin embargo, también creo que es evidente que se desmembró el poema original que constaba de 3 partes, y se dio un nuevo sentido al preludio. Los antepasados del padre de mi padre se convirtieron en los padres de mis antepasados de Eriol. Asimismo, algunas imágenes importantes aparecen a la vez como dominantes, y en proceso de cambio, y, de hecho, la gran torre de la patria de Eriol se convertiría en la torre de Cortirion o Warwick, cuando, como explicaré en breve, se modificó drásticamente la estructura de la historia del marino. Y nada podría demostrar más claramente que la evolución de este poema, las complejas raíces que dieron origen a la historia. En una biografía, al referirse a la vida de mi padre después de su regreso a Oxford en 1925, Humphrey Carpenter dice Pag 187 procedió a numerosas revisiones y reformas de los principales relatos del ciclo, abandonando el nombre del navegante original, Eriol, que oye las narraciones, y cambiándolo por Alfwine, amigo de los elfos. No cabe duda de que por un tiempo Eriol fue desplazado por Alfwine.
Pero si bien es posible que en la época en que se escribieron los textos que consideraremos a continuación, se haya descartado el nombre Eriol, en la primera versión del Silmarillion propiamente tal, escrita en 1926, Eriol reaparece, mientras que en los anales de Valinor originales, escritos en los años 30, se dice que fueron traducidos en Tol Eressëa por Eriol de Leithien, es decir, Alfuine de los Angelkin. Por otra parte, en base a la evidencia disponible, parece del todo lógico considerar que en ese primer periodo los dos nombres correspondían a dos planes narrativos distintos, la historia de Eriol y la historia de Alfuine. Alfuine se relaciona entonces con un nuevo plan narrativo, posterior a la composición de los cuentos perdidos. En el segundo esquema de los cuentos, que he definido como un proyecto, una revisión que nunca fue emprendida y 286, el marino no es Eriol, sino Alfuine. Por lo tanto, ahora se puede definir claramente la diferencia esencial. Antes de citar el problema que plantea en este caso Tol Eressëa, no se identifica de ninguna manera con Inglaterra, y se ha abandonado la historia del cruce de la isla solitaria por el mar para llevarla al lugar donde se encontraba originalmente. De hecho, Inglaterra sigue siendo un elemento esencial del plan narrativo posterior, y se llama Lutani.14 Alfuine. El marino es un inglés que parte rumbo al oeste desde las costas de Gran Bretaña, y el personaje es menos importante. ¿Por qué? Si bien en los escritos analizados hasta ahora llega a Tol Eressëa antes del desenlace y el fracaso de la partida, y él mismo, o sus descendientes, son testigos de la destrucción de Tol Eressëa provocada por la invasión de los hombres y sus perversos aliados de acuerdo con una de las posibles líneas de desarrollo de la historia. Él es el responsable del fracaso. Pag. 372. En los esbozos posteriores de las narraciones llega después de que se ha consumado el desastre. Lo único que hace es informarse de lo que ha ocurrido, y ponerlo por escrito. 15 A continuación, me referiré a una serie de pasajes breves, y muy ambiguos, escritos en hojas sueltas, pero que forman un todo y datan en gran parte de la misma época. 15 Alfuine de Inglaterra, vivió en el suroeste, era del linaje de In, rey de Lutani. Los piratas del mar dieron muerte a su madre y a su padre, y lo apresaron. Siempre había sentido amor por las hadas, su padre le había relatado muchas cosas de la tradición de In. Escapa. Yaga por las aguas del norte y del oeste. Encuentra al viejo marino, y se marcha en busca de Tol Eressëa Seounmedeyeg, donde la mayoría de los elfos que sobreviven se han recluido para alejarse de la conmoción, las guerras, y el estruendo provocados por los hombres. Los elfos le dan la bienvenida, y lo acogen aún con más alegría cuando se enteran de quién es. Lo llaman Lúthien, el hombre de Lutani. Descubre que en la isla hablan su propio idioma, la antigua lengua inglesa. El viejo marino ya aparece mencionado en la historia que Eriol le relata a Beane Pags. 11-15, y más adelante se hablará mucho más acerca de él. 16 Alfuine de Englaland, la tierra inglesa, adición posterior. Empujado por los normandos, llega a Tol Eressëa, donde la mayoría de los elfos debilitados se han alejado del mundo, y ya han dejado de desaparecer. Descripción del puerto en la costa meridional. Las hadas lo acogen con alegría al saber que viene de Englaland. Se sorprende al escucharlos hablar la lengua de Alfred de Wessex, aunque entre ellos hablan un idioma melodioso y desconocido. Los elfos le dan el nombre de Lúthien, porque viene de Lutani, como llaman a esa tierra amigo y amistad. El Daroso.alfam. Le aconsejan que se marche rápidamente a Ross, su capital. Allí encuentra la cabaña del juego perdido, y también se encuentra con Lindo y Baire. Les dice quién es, y de dónde viene, y por qué ha andado tanto tiempo en busca de la isla por las tradiciones del linaje de In, y les suplica a los elfos que regresen a Englaland. Aquí comienza para explicar por qué no pueden hacerlo una larga serie de historias llamada El libro de los cuentos perdidos. En el pasaje 16 Alfuine se arraiga más profundamente en la historia inglesa aparentemente y su nombre de Wessex que vive en el siglo sí. Pero en 15 es del linaje de In. La capital de los elfos de Tol Eressëa no es Cortirion, sino Ross, nombre empleado en este caso con un sentido muy diferente al de 5, en el que es un promontorio de las grandes tierras. Me ha sido imposible encontrar algún indicio del proceso en virtud del cual el nombre Lúthien adquirió más adelante un sentido tan distinto. Lúthien Dinubiel. En otra nota escrita en este periodo, se presenta una explicación muy diferente del nombre Lúthien o Lución. Era hijo de Telumait Telumnectar.
Alfuine amaba el signo de Orión, y lo creo, y por eso las hadas lo llamaban Lúthien viajero. No hay ninguna otra alusión a la singular relación entre Alfuine y Orión ni a esta interpretación del nombre Lúthien. Y, al parecer, esta es una idea que mi padre nos siguió desarrollando. Conviene presentar ahora el pasaje inicial del segundo esquema de los cuentos perdidos, al que me referí anteriormente. Sin duda, fue escrito en la misma época que el resto de estas notas sobre Alfuine, cuando los cuentos ya habían sido escritos en toda la extensión que llegaron a tener dentro de su primer contexto. 17. Alfuine despierta en una playa cubierta de arena. Oye el sonido del mar, que está lejos de allí. La marea es baja, y ya se ha alejado de él. Alfuine encuentra a los elfos de Ross. Descubre que hablan el idioma de los ingleses, además de su propia lengua melodiosa. ¿Por qué lo hacen? El lugar donde viven los elfos en Lutani, y su alejamiento de allí, y su regreso. Lo visten y lo alimentan, y parte a recorrer los senderos floridos de la isla. A continuación, en el esquema se dice que Alfuine llega a Cortirion una noche de verano, lo que difiere de lo indicado en 16, donde llega a Ross, su capital, y en ella encuentra la cabaña del juego perdido. Al parecer, el nombre Ross se emplea aquí en un tercer sentido, posiblemente como nombre de Toleresea. 18. Le aconsejan que parta rápidamente rumbo a Alfam, el lugar de los elfos Eldos, donde Lindo y Baile le hablan de muchas cosas de la creación del mundo, y de cómo era antaño, de los dioses, de los elfos de Valinor, de los elfos perdidos, y los hombres, del arduo trabajo de los gnomos, de Arendelle, de la partida y de la pérdida de Valinor, del fracaso de la partida y de la guerra contra hombres malvados. Retirada a Lutani, cuyo rey es Ingwed. De la añoranza de los elfos por su hogar, y de cómo la mayoría de ellos intenta regresar a Valinor. Desaparición de Elwyn. De cómo los Solosimpi y otros hacen de Toleresea su nuevo hogar. De cómo los elfos se van marchando, sin cesar del mundo, llenos de tristeza. Para interpretar este pasaje es esencial reconocer lo que es un elemento clave para comprender este plan narrativo, que en este caso la partida no tiene el mismo sentido que en los anteriores, donde aparecía como la partida de Toleresea para el reencendido del sol mágico, que termina en un fracaso, sino que se refiere a la marcha de los elfos de Cor, y la pérdida de Valinor a consecuencia de ella. Véanse las pars. 322, 326-327, 354, 355. En realidad, no queda muy en claro por qué se dice aquí que fue un fracaso, pero evidentemente esto debe relacionarse con la guerra contra hombres malvados, y en las citas Eleidos se habla de la guerra entre los elfos y los hombres en la misma época de la marcha desde Cor. En la historia de Eriol, se indica explícitamente que después de la marcha desde Cor los elfos abandonan las grandes tierras rumbo a Toleresea. En cambio, después de la guerra contra hombres malvados aquí, se produce la retirada a Lutani, cuyo rey es Ingwed. La partida parcial hacia Toleresea se inicia en Lutani. Aparentemente, la desaparición de Elwyn se produce durante uno de esos viajes. Como se verá más adelante, en la historia de Eriol la partida ya no figura como un hecho de la historia de los elfos, y solo se la menciona como una profecía y una esperanza. Esquemáticamente, las principales diferencias entre estas dos estructuras narrativas se pueden presentar de la siguiente manera: historia de Eriol, marcha de los elfos de Cor hacia las grandes tierras, guerra contra los hombres en las grandes tierras, retirada de los elfos hacia Toleresea, desaparición de Elwyn. Eriol navega desde el este región Alfuine, navega desde Inglaterra del Mar del Norte hacia Toleresea, la partida, arrastran a Toleresea hacia las grandes tierras. Finalmente Toleresea, Inglaterra, historia de Alfuine, marcha de los elfos de Cor hacia las grandes tierras, llamada la partida, guerra contra los hombres en las grandes tierras, retirada de los elfos hacia Lutani, Inglaterra, cuyo rey es Ingwe. Muchos elfos parten rumbo a Toleresea, desaparición de Elwyn. Alfuine navega desde Inglaterra hacia Toleresea. Por supuesto, esta no es de ningún modo una descripción cabal de la historia de Alfuine, y con ella solo se pretende indicar las diferencias estructurales básicas. Aquí no aparece la historia de Lutani, que se encuentra en los pasajes presentados a continuación. 19. Lutani significa amistad. Lúthien, amigo. Lutani es la única tierra en que los hombres y los elfos vivieron por una época en paz y cordialidad. De cómo por un tiempo después de la llegada de los hijos de In los elfos volvieron a prosperar, y dejaron de marcharse rumbo a Toleresea.
de cómo el inglés antiguo se convirtió en el único idioma de mortales que usaban los elfos para hablar con mortales que no sabían hablar su idioma. 20. Alfine de Inglaterra, cuyo padre y madre habían sido asesinados por los crueles hombres del mar que no conocían a los elfos, sentía un gran cariño por los elfos, sobre todo por los elfos de la costa que se habían quedado en esa tierra. Se marcha en busca de Toleresea, donde se dice que se han recluido las hadas. Llega a Toleresea. Las hadas lo llaman Lúthien. Le hablan de la creación del mundo, de los dioses y los elfos, de los elfos y los hombres, hasta llegar a la partida hacia Toleresea. De cómo la partida es infructuosa, y las hadas se refugian en Albion o Lután y la isla de la amistad. 7 invasiones. De la llegada de los hombres a Lutani, de cómo luchan todas las razas y las hadas se debilitan hasta que, la mayoría, se hace a la mar rumbo al oeste, después de la llegada de los Rumot. De por qué los hombres que llegan en la 7ª invasión, los Ingwaiwar, son más cordiales. Ingwei y Arendel, que vivían en Lutani antes de que fuera una isla, y fuese llevada hacia el este por Ose, para que allí se establecieran los Ingwaiwar. 21 loros. Los descendientes de In sentían simpatía por los elfos, por lo tanto, los sobrevivientes de los elfos de Lutani les hablaban en la antigua lengua de los ingleses, y como algunos se marcharon a Toleresea. Allí se comprende ahora esa lengua, y si no conocen sus idiomas, y no pueden aprenderlos, todos los que deseen hablar con los elfos, tienen que emplear la antigua lengua de los ingleses. En 20, el término partida se emplea en el mismo sentido que en 18. Como la marcha desde Kor. En 18 se la definía como un fracaso, véase la Pag 382, y en este caso se dice que fue infructuosa. Hay que reconocer que cuesta comprender cómo se puede hacer esa afirmación cuando dio como resultado la captura de Melko y la liberación de los Noldoli cautivos. Véanse 1 y 3. En 20 también aparece por primera vez la idea de las 7 invasiones de Lutani. Una de ellas es la invasión de los Rumot mencionados también en 14, o los romanos. Y la 7ª es la invasión de los Ingwaiwar, que no eran enemigos de los elfos. Aquí cabe hacer un comentario sobre el uso del nombre Ininguit, Ingwaiwar en estos pasajes. Al igual que en el caso de Engestiorsa, la relación entre la mitología y la antigua leyenda inglesa es evidente. Pero, a mi juicio, no serviría de nada ocuparnos del oscuro y especulativo análisis académico de los orígenes ingleses y escandinavos. El término Ingvaeon es con el que designaban los escritores romanos a los pueblos marítimos del Báltico que fueron los antepasados de los ingleses. El nombre Ingwine, que se puede interpretar como Ingwine, los amigos de In, o como un nombre compuesto con el sufijo Ingu, que también se encuentra en Ingvaeones. O el misterioso personaje In que aparece en el poema rúnico en inglés antiguo Inuaes Aerest Mireas Denum Gesegüense Gumafesipaniastoferuagewar. Wasnaftarran, que puede traducirse así: In fue visto por primera vez por los hombres entre los daneses del este, hasta que partió hacia el este sobre las olas. Su carruaje lo siguió veloz. No serviría de nada, porque, aunque la relación entre los nombres Ineingue empleados por mi padre y el misterioso Iningu de la leyenda histórica del norte es indudable, e incluso evidente, al parecer solo pretendía asociar su mitología a las tradiciones conocidas, aunque el texto del poema rúnico indudablemente ejerció cierta influencia. Lo que más dificulta la interpretación es el hecho de que en estas notas se empleen indistintamente los nombres Ineinguit, y no haya ninguna explicación o diferenciación expresa. Por lo tanto, Alfuine era del linaje de In, rey de Lutani 1516. Pero los elfos se retiran a Lutani, cuyo rey es Ingwe 18. Los elfos de Lutani vuelven a prosperar después de la llegada de los hijos de In, 19, y los Ingwaiwar, el 7º pueblo que invade Lutani, tenían una relación más cordial con los elfos 20, mientras que Ingwit funda a los Ingwaiwar 20. Con toda seguridad, este nombre es sinónimo de Ingwaeones, véase el comentario anterior, y, asimismo, la invasión de los Ingwaiwar, o hijos de In, evidentemente se refiere a la invasión anglosajona de Gran Bretaña. Es posible que In e Ingwit sean el mismo personaje. Si se consideran exclusivamente estos textos, me parece difícil que no sea así. El que su antepasado y fundador sea, o no Inue padre de Ingil de los cuentos perdidos, no viene realmente al caso. Cuesta creer que no haya ninguna relación entre los dos, especialmente porque en la campaña del juego perdido Inue sustituye a In, y 32.
pero también es difícil comprender cuál podría ser su relación, puesto que en los cuentos perdidos el personaje de Inuit es un Elda de Coringwit, señor de los Banjar, en el Silmarillion, mientras que en la historia de Alfwine Inwe es un hombre, el rey de Lutani, y antepasado de Alfwine. En los esbozos del cuento de Gilfanon se dice que In, el rey de Lutani, era un descendiente de Hermón, o de Hermón y Elmir los primeros hombres, y 289-291. En los siguientes esbozos, se presenta más información sobre Inuit y los Ingwaiwar 22 de cómo en su vejez en inglés Ateld, es decir Inoldage, en su vejez, parte en barco rumbo al crepúsculo y los hombres dicen que llegó hasta donde están los dioses, pero que vive en Toleresea, y un día, conducirá a las hadas de regreso a Lutani, cuando se produzca la partida. De cómo vaticino que los de su linaje regresarían, y se apoderarían de Lutani hasta la llegada de los elfos. De cómo la tierra de Lutani fue invadida 7 veces por los hombres, hasta que en la 7ª invasión los hijos de In regresaron a su patria. De cómo los elfos fueron debilitándose lentamente con cada nueva guerra e invasión, y cada invasor sentía menos efecto por ellos, hasta que llegaron los Rumot. Y ellos ni siquiera creían que existieran, y todos los elfos huyeron, de modo que, salvo por unos pocos, ningún elfo habitó en la isla por 300 años. 23 de cómo Ingwit bebió el limpe que le dieron los elfos, y reinó por largo tiempo en Lutani. De cómo llegó Earendel a Lutani, y descubrió que los elfos habían desaparecido. De cómo Ingwe le dio ayuda, pero no le permitió acompañarlo. Earendel bendijo a toda su progenie diciendo que serían los mejores marinos del mundo. 16 de cómo Ose le declaró la guerra a Ingwe por causa de Earendel. In, que añoraba a los elfos, se hizo a la mar y todos naufragaron después de ser empujados muy lejos hacia el este. De cómo In, el inmortal, llegó a donde estaban los Danior y Urdainot, los daneses del este. De cómo se convirtió en el rey semidivino de los Ingwaiwar, y les relató muchas cosas de los elfos y los dioses, de modo que solo ese linaje conservó algunas nociones correctas sobre los elfos y los dioses. A continuación cabe presentar parte de otro esbozo que no se relaciona con los pasajes anteriores, pero que se refiere a los mismos episodios de la narración mencionados en 23-24. Ingwit ofrece amparo a Earendel para que pueda escapar de la ira de Ose, y Earendel le da a beber limpe suficiente como para que se haga inmortal. Le da nuevas de los elfos y de su morada en Toleresea. Ingwit y un grupo de los suyos parten en barco con la intención de llegar a Toleresea, pero se los hace regresar al este, empujándolos con su aliento. Son víctimas de un dramático naufragio. Solo Ingwe es rescatado en una balsa. Se convierte en rey de los Angali, los Euti, los Saxani y los Firisandi, que adoptan el nombre de Ingwaiwar. Les enseña muchos sortilegios e inspira por primera vez a los hombres a atravesar el mar hacia el oeste, después de un largo reinado. Coma Ingwe se marcha en una barca pequeña, y no se sabe más de él. Es indudable que la intrusión de Lutani e Inwe en el plan narrativo se traduce en un cambio en la historia de Earendel, mientras que en la versión más antigua Earendel se marchaba a Toleresea después de que los Eldar y los Noldoli abandonaban las grandes tierras. Páginas 322-324, en este caso, parte rumbo a Lutani. Y se conserva la idea de la enemistad que siente Ose por Earendel Pax. 323-334, pero se la relaciona con el origen de los Ingwaiwar. Sin duda, la estructura narrativa es la siguiente. Inuit, rey de Lutani. Earendel le pide amparo después de que muchos de los elfos parten a Toleresea. Inwe parte en busca de Toleresea, pero es arrastrado hacia el este. 7 invasiones de Lutani. Los Ingwaiwar son el pueblo de Inuit, y regresan a su patria cuando invaden Lutani después de cruzar el mar del norte. 25 Lutani se encontraba allí donde las tribus se embarcaron por primera vez en la isla solitaria rumbo a Valinor, y donde desembarcaron antes de la partida, y desde donde también muchos partieron con el Win rumbo a Toleresea. El hecho de que Lutani sea el lugar donde los elfos se embarcaron en la isla solitaria para atravesar el mar rumbo a Valinor, al final del gran viaje desde Palisor, probablemente se relacione con el comentario que figura en 20, en el que se dice que Ingwe y Earendel vivían en Lutani antes de que fuera una isla.
26 Hay otras referencias al canal ubicado entre Lutani y las grandes tierras en apuntes muy rudimentarios que se encuentran en el cuaderno C. Se menciona un istmo creado por los elfos por temor a los hombres, ahora que Ingwe había partido, y se habla de los riscos blancos en los que se hundían las layas de plata de los Teleri. También en la próxima cita. 27. Los elfos le cuentan a Alfuine cómo eran antiguamente Lutani, Cortirion o Guartirin Caerwar, 17 Tabrovel, de cómo vivieron allí las hadas por 100 generaciones antes de que los hombres fueran capaces de construir barcas para cruzar el canal, de modo que en sus bosques y colinas aún subsisten poderosos sortilegios. De cómo dieron a muchos lugares de Toleresea nuevos nombres en recuerdo de Lutani, su tierra natal. De la segunda partida, y de las esperanzas de las hadas de conquistar Lutani y volver a plantar allí árboles mágicos. Y que todo salga bien depende más que nada del temple de los hombres de Lutani, porque primero han de llegar allí. Se destaca aquí la referencia a la segunda partida, que confirma mi interpretación del término partida en 18, 20 y 25. Pero la profecía, o la esperanza de los elfos en relación con la partida, ha sufrido un notable cambio con respecto a lo que se decía en la cita 6 en este caso. Los árboles han de ser plantados nuevamente en Lutani. 28 De cómo Alfuine desembarca en Toleresea, y le parece que es su propia tierra que tiene la hermosura de un sueño aventuroso. De cómo las gentes comprenden su idioma, y se enteran de dónde ha venido con la ayuda de Ulmo. De cómo se marcha rápidamente a Cortirion. Es interesante comparar estos dos pasajes con 9, el prefacio en prosa de Cortirion entre los árboles, en el que se dice que Cortirion era una ciudad construida por los elfos en Toleresea, y cuando Toleresea es transportada por los mares, y se convierte en Inglaterra, se da a Cortirion un nuevo nombre en el idioma de los ingleses, Querwick 13. En la nueva historia, Cortirion también es una antigua ciudad de los elfos, pero, después de la modificación del plan narrativo fundamental, pasa a estar en Lutani. Y la ciudad de Cortirion en Toleresea, donde llega Alfuine, es la segunda que lleva el mismo nombre en recuerdo de Lutani, su tierra natal. Se ha producido así una muy curiosa transferencia, que podría resumirse de la siguiente manera: Cortirion, ciudad de los elfos en Toleresea. Toleresea, Inglaterra. Cortirion igual Warwick. Y Cortirion, ciudad de los elfos en Lutani, Inglaterra. Elfos Toleresea. Cortirion 2 en Toleresea, en recuerdo de Cortirion 1 en Lutani. En base a los pasajes anteriores, 15 a 28. Podemos tratar de reconstruir una narración que contenga todos los elementos esenciales. Marcha de los elfos de Cor llamada la partida, o por inferencia en 27, la primera partida hacia las grandes tierras, desembarco en Lutani 25, y pérdida de Valinor 18. Guerra contra los hombres malvados en las grandes tierras 18. Los elfos se retiran a Lutani, que todavía no es una isla, donde reina Inue 18, 20. Muchos elfos de Lutani, pero de ningún modo todos, cruzan el mar rumbo al oeste, y se establecen en Toleresea, pero Eluin desaparece 18, 25, se dan nombres en recuerdo de Lutani a lugares de Toleresea. Earendel llega a Toleresea e Inue le ofrece amparo, para que se oculte de Ose, su enemigo 20, 23, 24. Earendel da beber Limpe a Inue 24, o los elfos, ya le habían dado Limpe antes de que llegara Earendel 23. Earendel bendice a la progenie de Inuit antes de marcharse 23. El odio de Ose por Earendel se extiende también a Inue 23. 24. Inue parte en barco con muchos de los suyos. 24. Con la intención de llegar a Toleresea 23. 24. El viaje de Inuit termina en un naufragio debido a la hostilidad de Ose. Pero Inue sobrevive, y en tierras lejanas del este, es decir, después de ser empujado por el mar del norte, se convierte en rey de los Ingwaiwar, los antepasados de los anglosajones que invadieron Gran Bretaña 23. 24. Inue les relata a los Ingwaiwar la verdadera historia de los dioses y los elfos 23, y los inspira a atravesar el mar hacia el oeste 24. Vaticina que los de su linaje regresarán algún día a Lutani 22. Finalmente, Inue parte en una barca 22. 24, y no se sabe más de él 24. Llega a Toleresea 22. Después de que Inuit se marcha de Lutani, se construye un canal para que Lutani se convierta en una isla 26. Pero los hombres lo cruzan en barcas 27. 7 invasiones consecutivas, incluida la de los Rumotit o romanos en cada guerra, más elfos sobrevivientes, huyen atravesando el mar 20. 22. Sin embargo, quienes llegan en la séptima invasión, los Ingwaiwar,
no son enemigos de los elfos 20. 21. Y estos invasores regresan a su patria 22. Porque son el pueblo de Inuit. Los elfos de Lutani, que ahora se llama Inglaterra, prosperan nuevamente, y dejan de marcharse de Lutani rumbo a Toleresea 19, y hablan con los Ingwaiwar en su propio idioma, el inglés antiguo 21. Alfuine es un inglés del período anglosajón, descendiente de Inuit, que, por su tradición familiar, sabe quiénes son los elfos y siente afecto por ellos. 15. 16. Alfuine llega a Toleresea, descubre que allí se habla inglés antiguo, y los elfos lo llaman Lutien, amigo. El hombre de Lután y la isla de la amistad. 15. 16. 19. Me limito a afirmar que, a mi juicio, esta es la única manera en que se pueden combinar estos disjecta membra dentro de un esquema narrativo que abarque todos los elementos. Hay que reconocer que, incluso en tal caso, hay que forzar un tanto el material de que se dispone para lograr una aparente coherencia. Por ejemplo, parece haber ciertas discrepancias con respecto a la relación entre los Ingwaiwar e Inuit. Son los hijos de In 19, su linaje 22, los hijos de In 22. Pero aparentemente Inuit se convierte en el rey y el maestro de los pueblos del Mar del Norte, que no tenían ningún contacto con Lutani ni con los elfos 23, 24. ¿Quiénes son sus súbditos cuando los elfos se retiran por primera vez a Lutani? 18, 23. En este caso también es muy difícil integrar en el resto del esquema las 100 generaciones durante las cuales los elfos viven en Lutani antes de las invasiones de los hombres 27. Indudablemente, al escribir esos apuntes, mi padre dejaba correr la pluma, explorando distintas posibilidades narrativas. Uno tiene la impresión de encontrarse ante un caudal de ideas y posibilidades que se iban eliminando unas a otras, y de las cuales no se puede extraer un núcleo narrativo estable. Por lo tanto, lo más probable es que el tratar de llegar a una solución cabal no sea un objetivo realista, y, sin duda, esta reconstrucción es tan artificial como el intento anterior con la historia de Eriol, véase la Pag. 371. Pero, tanto en este caso como en el anterior, considero que este esbozo ilustra de la mejor manera posible lo que se proponía hacer mi padre en esa época. Hay muy pocas indicaciones sobre la continuación de la historia de Alfuine después de su estancia en Toleresea, como indiqué en la página 380. El papel del marino solo consiste en escuchar antiguos cuentos y ponerlos por escrito, y prácticamente toda la información que ofrecen estas notas se encuentra en una hoja suelta en la que dice 29 de cómo Alfuine bebió limpe, pero sentía una gran añoranza por su patria, y regresó a Lutani, y entonces comenzó a sentir una insaciable añoranza por los elfos, y regresó a la antigua Tabrovel, y vivió en la casa de las 100 chimeneas, donde aún crece el vástago del pino de Belaurin, y escribió el libro dorado. 30. Hay una página en la que aparece un título que se relaciona con los anterior, el libro de los cuentos perdidos, y la historia de los elfos de Lutani, que es el libro dorado de Tabrovel, el mismo que escribió Alfuine, y dejó en la casa de las 100 chimeneas en Tabrovel, donde aún se encuentra, para que lo lean aquellos que puedan. Todo esto es muy curioso. La antigua Tabrovel debe de ser la Tabrovel original que se encontraba en Lutani, en recuerdo de la cual se dio el nombre de Tabrovel a una ciudad Toleresea, del mismo modo que se dio a otra ciudad de Toleresea el nombre de Cortirion en recuerdo de Cortirion Igualuaruit de Lutani. Y la casa de las 100 chimeneas, al igual que el pino de Belaurin, véanse la página 356, y la nota 4, se trasladaría de Toleresea a Lutani. Posiblemente, mi padre se proponía reescribir esos pasajes en el contexto de los cuentos perdidos, donde se habla de la casa de las 100 chimeneas en Tabrovel, a menos que hubiera otra casa de las 100 chimeneas en Tabrovel la Nueva, en Toleresea. Por último, cabe mencionar aquí un interesante vocablo que aparece en el diccionario Kenyaparmakuluinen, el libro dorado, compilación de leyendas, especialmente de Inie Arendel. En la práctica de todos estos proyectos, mi padre solo desarrolló íntegramente, y le dio forma final a la historia de la juventud de Alfuine, y de su viaje a Toleresea, y a continuación, me referiré a esa obra. Pero, antes de eso, convendría considerar en su conjunto los pasajes analizados que influyeron en ella. En el eslabón inicial del cuento de Tinuviel, Eriol dice que hace muchos años, cuando era niño, vivía en un viejo pueblo de los hombres, rodeado por una muralla que ya está derrumbada y convertida en escombros, y por donde corría un río, junto al cual se elevaba un castillo con una inmensa torre. Mi padre nació en un pueblo de la costa,
y sentía en todo mi cuerpo el amor por ese mar que no había visto jamás, y mi padre acicateaba mis anhelos, porque me relataba historias que su padre le había contado. Mi madre murió en un sitio de ese viejo pueblo, un sitio cruel y de hambre, y mi padre murió en la cruenta lucha en torno a las murallas y yo, Eriol, al fin logré escapar hacia la costa del Mar del Oeste. Eriol relató entonces sus andanzas por los puertos del oeste, de cómo zozobró en las costas de lejanas islas del oeste hasta que, finalmente, en un islote solitario, conoció a un viejo marino que le dio amparo, y que, junto al fuego, en su solitaria cabaña, le contó extraños cuentos de cosas que ocurrían más allá de los mares del oeste, y le habló de las islas mágicas, y de la isla más solitaria que se encontraba aún más lejos. Desde entonces, dijo Eriol, navegaba con más curiosidad en torno a las islas del oeste en busca de más historias como esas, y así es como, después de muchos largos viajes, llegué al fin, con la bendición de los dioses, a Toleresea. En la versión escrita a máquina del mismo eslabón se dice además que en el pueblo donde vivieron y murieron los padres de Eriol, vivía un poderoso duque, que, cuando contemplaba desde las más altas almenas, no alcanzaba a divisar los límites de sus extensos dominios, excepto hacia el este, donde se extendían a lo lejos las sombras azuladas de las enormes montañas, aunque la torre era el punto más elevado de las tierras de los hombres. El sitio y el saqueo eran obra de hombres bárbaros de las montañas del este. Al final de la versión escrita a máquina, el niño Ausir le dice a Eriol que ese viejo marino que vivía junto al mar solitario era el mismísimo Ulmo, que rara vez se presenta ante los viajeros que le despiertan amor. Pero Eriol no le cree. Ya he expuesto antes Pars 372-373 las razones que llevan a pensar que en la historia de Eriol estos episodios de su juventud no transcurrían en Inglaterra. En cuanto a los pasajes que se relacionan con el relato posterior, la historia de Alfrine. En 15 se dice que Alfrine vivía en el suroeste de Inglaterra, y que los piratas del mar dieron muerte a su madre y a su padre. En 20, que fueron asesinados por los crueles hombres del mar. En 16, que fue empujado por los normandos. En 15 se menciona el encuentro con el viejo marino en el curso de sus viajes. En 16 llega al puerto en la costa meridional de Toleresea, y en 17, despierta en una playa cubierta de arena cuando la marea está baja. A continuación presento la narración derivada de todo lo anterior. En ella se observa, tal vez con alivio, que Ingwit y los Ingwaiwar han desaparecido por completo.